Tema iglesia, título de la enseñanza de hoy: yo soy iglesia. Usted es el cuerpo, la carne, los huesos del Señor, según Efesios, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No utilicé la palabra profetizamos, porque al nuevo pacto profetizar es predicar la palabra de Dios. 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Lo primero que el Señor enseña en este versículo es que no todo el que nombra al Señor es iglesia. No todo el que predica la palabra de Dios es iglesia. No todo el que echa fuera demonios es iglesia. Y no todo el que sana enfermos es iglesia. Todo lo que alguien haga en el nombre de Cristo Jesús, Jesús lo hace. Pero una cosa es que Jesús actúe a través de alguien, y otra cosa es que ese alguien sea conocido por Jesús. Tú podrás decir: yo te conozco, Jesús, pero qué precioso es que Él diga: yo también te conozco, porque tú piensas como yo pienso, tú sientes lo que yo siento, a ti te duele lo que a mí me duele, tú vas donde yo quiero ir, tú haces lo que yo quiero hacer. Yo te conozco porque somos uno. Tú haces mi voluntad. Entonces somos iglesia. Primera parte es esa, ¿verdad? Está diciendo el Señor que no todo, cualquiera, no todo el que se congrega, con el respeto de todos los que me siguen por la red y los que estamos aquí, es iglesia. Ahora venga a Mateo 24, 37 al 44. Mire lo que dice ahí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta, o sea que sí entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. ¿Quién es el uno? La iglesia. Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada. ¿Cuál es la una? La iglesia. Y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Iglesia, devuélvase conmigo a Mateo 7, y lea conmigo del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoce. ¿Cómo se conoce la iglesia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Porque mi fruto no es que yo traiga 40 personas a un lugar, a Cristo, amén. Vamos a ver, a Cristo. No, es el Espíritu Santo el que me ha dado una palabra que convence y tumba estructuras en el otro. La gloria no es para el hombre, es para Él. Pero mientras yo hago ese trabajo y vivo mi diario vivir, si yo doy fruto, soy iglesia. Si no doy fruto, no soy iglesia. No nos engañemos más. Es el fruto. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero lo importante es que nos examinemos en qué actitud la estamos haciendo. ¿Cuál es mi fruto?
La iglesia es la que da fruto. ¿Estamos aquí? Juan 15:8. ¿Saben por qué? Mire, lea Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la única manera de dar gloria a Dios? Llevando fruto. Y no fruto, mucho amor, que lleve mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia, mucha benignidad, mucha bondad, mucha palabra, fe, mucha mansedumbre. Que te peguen y te puedas quedar callado, mierda. Que te ofendan y te quedes quieto. Que ese orgullo de hombre viejo esté muerto, crucificado. Que esa idea de que a ti nadie te puede mirar ni decir nada haya desaparecido de ti. Deje de orar para que usted esté ahí en la capsulita. Tenemos que ser cortados, mi hermano. Para que usted vea fruto, deje de defenderse. Hay gente a la que Dios ama mucho y les coloca adversidades, aflicción ahí en medio de su núcleo y se quejan. Que Dios los guarde de que tengan que ser cortados en otra situación. Pero de que debemos ser cortados, mi hermano. Si no, no se va a ver el fruto. Haga un favor con usted mismo, dele gracias a Dios por ese cuchillo que lo está cortando ahorita. Dele gracias a Dios. Si no está dando fruto, métase con Dios. La iglesia no es la que solo se contenta con predicar, sanar enfermos y expulsar demonios. Iglesia es la que hace la voluntad de Dios. Iglesia es la que será llevada, no se quedará. Iglesia es, ¿cuál? La que da fruto, porque así glorifica al Padre. Pero mire lo que dice Mateo 28 a partir del 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, ya tengo todo el poder. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos de Cristo. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Mire, aquí no dice interpretándoles la palabra a su manera. Aquí no dice colocándoles sus mandatos. Aquí dice, enséñenles que guarden lo que yo enseñé. ¿Y dónde está lo que él enseñó? En su palabra. ¿Qué debo enseñar yo? Su palabra. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que haya ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay enseñanza. Entonces, ¿para qué Dios te pone una adversidad? Para que tú enseñes con el ejemplo. ¿Para qué todas las cosas supuestamente te salen mal? Para que tú enseñes con ejemplo. Dejen de reprender a demonios donde no los hay. Es doloroso esa iglesia que se quedó peleando con el diablo. No ignoréis sus maquinaciones, pero el que está en Cristo ya lo venció. No ignoréis sus maquinaciones. Por eso la iglesia es la única que tiene la revelación de cómo enfrentar a los demonios y a Satanás. La iglesia es la única. Y hoy desafortunadamente los que se llaman iglesia no son más que una fotocopia de lo que ven hacer a otros, de lo que escuchan hablar a otros y de lo que ven que hacen otros. Y salen a imitar y a hablar lo mismo y a decir lo mismo y a hacer lo mismo. ¿Y quién te enseñó eso? Por eso Jesús dijo, yo vengo a darles la enseñanza del único que enseña, mi Padre. Ahora ustedes reciban esa enseñanza y lo que yo les enseñé, enséñenles a otros. Disciplina, doctrina. ¿Cómo va a poder usted enseñar algo si no hay disciplina en su vida? Si no hay disciplina de oración, de palabra. ¿Quién dijo del que tú no ores, ni medites palabra, ni leas palabra, va a afectar a otro? Yo sí me di cuenta en la cárcel quiénes son los afectados cuando una madre o un padre no se disciplinan en la palabra.
Y entonces la madre muy ufanadamente y el padre muy ufanadamente dice, ya, ok, yo para qué palabra, yo para qué orar, yo para qué meditar, yo para qué memorizar. Para que después con dolor, mientras recorre kilómetros a visitar a su amado en un venado de esos, ahí sí lo haga con dolor, colocándose el versículo acá, diciendo, ahora sí te creo, Señor. ¿Y por qué no me creíste hace 8 años? Cuando estabas en tu casa con el alado, cuando en vez de mimarlo tanto le pudiste dar 3 varazos, cuando en vez de darle tanto gusto a la carne pudiste haberlo disciplinado con tu ejemplo. ¿Por qué ahorita me vienes a decir que mamá, papá? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que pasar por el fuego tus hijos si no es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos tienen que pagar lo que ustedes no quieren hacer? ¿Por qué no se sacrifican por eso tan lindo que Dios nos dio? Y más que por ello, ¿no? Por Él. Pero a Él no le vemos. ¿Cómo vas a decir que eres iglesia y amas a Cristo si prefieres una tarde de telenovela, mi hermano? Entonces él tiene que traerle convicción a un hombre desde miles de kilómetros y decirle, mira, toma plata, toma todo y ve y predícale a aquel que en lejanas tierras, los que se dicen mis hijos y mi iglesia no le quieren predicar. Más recompensa que la salvación. ¿Qué más recompensa que esa paz que hay en nuestro corazón? ¿Qué más recompensa que no necesitar una bolsa en las mañanas para hacer nuestras necesidades? ¿Qué más recompensa que poder caminar? ¿Qué más recompensa que poder decir voy a la esquina y voy allí y nadie me lo impida? Él ya nos recompensó. Y si nos quiere dar añadiduras, que sea bajo tu voluntad, papá. Que sea bajo tu voluntad, ¿verdad? Y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden la palabra que les mandé. Oiga, ¿cómo no hemos leído la gran comisión? Él no les dijo, intelectualicen, razonen, conceptualicen la palabra, enseñen que guarden la palabra que les he mandado. Mire la gran comisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué es necesario que tomemos en serio el ser iglesia? Porque hay un juicio de Dios. Hay un juicio, mis hermanos. ¿Cómo la iglesia puede ignorar esto? Hay un juicio, hay un juicio, hay un juicio, iglesia, hay juicio, se acerca el juicio, nunca antes estuvo tan cercano el juicio de Dios, llegó el día, hay juicio, hay juicio. Dios mío, ¿qué va a hacer el que ese día iba con la camiseta de su equipo de fútbol porque iba a ser campeón mundial? ¿Qué va a hacer el que ese día iba a cerrar el negocio para que le dijeran en la revista de finanzas más famosa del mundo que él es el hombre con más dinero aquí en la tierra? ¿Qué va a pensar ese hombre cuando Dios diga, bueno, ya, déjame esos papelitos ahí y siéntate aquí delante de mí, que tuviste una vida para este día, mi juicio? Éxodo 12:12. Hoy la predicación de la iglesia fundamentada con versículos bíblicos, con todo respeto, no se parece más que a una motivación de actitud positiva. Te puede, Cristo ya murió, hágale, siga pecando, que eso no importa, siga ahí, ¿verdad? Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Desde el principio trajo juicio.
¿verdad? Y ¿sobre quién trajo juicio? Sobre los hijos de los príncipes. Lo que más le dolió a Faraón en la época de Moisés y de Aarón fue morir a su primogénito. Después de 9 plagas y de tomarle al pelo al Señor, cuando tuvo a su hijo muerto en sus manos, dijo: misericordia, es tarde, es tarde. Vino juicio sobre el pueblo de Egipto. Amén. ¿Sí? Y está diciendo: yo Jehová. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Hoy, con eso de la gracia, que es la dispensación en la que estamos, cuando se ministra una palabra de estas, la iglesia que sufre de diabetes por tanto mensaje dulce que le han dado, le molesta este mensaje de juicio. Porque lo único que dicen es: no, ya Cristo murió por mí, ahora yo tengo que ocuparme de mis trabajos, de mis empresas, de mi ropa, de mi comida, de mi deleite, de mi gozo, porque yo soy la iglesia de Jesucristo. ¿Será que la mente de Cristo en este momento, sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, está pensando en lo que tú piensas? No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Escuche esto: alguien que entiende el juicio de Dios no juzga. Y lo que yo como iglesia no entiendo, lo traigo delante de Él. Mire que allá en el capítulo 5 de Efesios dice de la siguiente manera: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son hechas manifiestas mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando tú no entiendas algo, métete 1 hora en la palabra, no razonándola ni intelectualizándola, y la luz hará manifiesto lo que está pasando ahí. Pero como tú tienes afanes de resolver un problema, no de conocer la verdad de Dios en eso, porque al final de eso, cuando la luz manifieste, te podrá decir: recibe mi paz, mi paciencia, porque esto tiene un propósito. Cálmate, no me reprenda más a nadie, que yo no permito, siendo tú mi cuerpo, que me toquen más. Es la luz la que manifiesta todo. Cuando tú vienes a la palabra, el espíritu se aviva y el espíritu toma control de ese pensamiento, de esa emoción y ese deseo. Cuando está hablando de la iglesia, ¿sabe qué dice? Amos, y vosotros amos, hagan con ellos lo mismo. ¿Con quiénes? Con sus trabajadores. ¿Sí? Dejando las amenazas. Porque el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Él no existen títulos ni estratos. Para Él es lo mismo el que vive en una casa lujosa que la que le llega a arreglar la casa. Él no va a decir: qué pena contigo que tienes esta casa tan linda. Tú y ella son iguales. Trátense por igual. Sean justos. Juicio de Dios. Justicia. Justicia. Porque hay un juicio de Dios. Salmos 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Cuando llegue el juicio habrá alguien que no será levantado. ¿Quién? Los que no renunciaron a la iniquidad. Ni los pecadores
en la congregación de los justos. O sea que en la congregación de justos hay pecadores. Por eso nunca se levantan a hablar. Sus vidas no se levantan de esa actitud de tinieblas que viven. Nada les progresa, nada les sale bien, nada. Van de tumbo en tumbo, de tumbo, de peor en peor. En vez de ir de gloria en gloria, van de peor en peor, de desgracia en desgracia. No se levantarán los malos en el juicio. Hay un juicio para buenos y malos. Y en la congregación de los justos, mire si se da cuenta que la persona que puede estar a su lado puede ser esa pecadora. A usted no le importa si es pecador o no el que está a su lado. Lo importante es que usted no sea ese pecador, que no sea arrepentido, ¿no? Porque pecadores somos todos delante de Dios. En Cristo Jesús Él nos redimió. Bueno, Salmo 72:2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos ¿con qué? ¿Qué te está diciendo Él si estás afligido? Él trae juicio a ti. Pero es que entendí que hay un juicio para buenos y un juicio para malos. El que es redimido y justo en Cristo Jesús, el juicio que Dios le trae es a favor de él. El que está en la vida del Espíritu, el juicio de Dios es para favor de él. El que no está en la vida del Espíritu, el juicio es en contra de él. ¿Tú qué vida estás llevando? ¿Qué vida estás llevando? ¿La vida del Espíritu o la vida de la carne? Y estoy hablándole a la iglesia. La iglesia como creyente vive la vida del Espíritu o la vida de la carne. ¿Qué vida estás llevando? ¿Qué te apasiona más? Amén. Proverbios 29:26. Muchos buscan el favor, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Hay gente que se preocupa solo por el favor de hombres, el favor del jefe, y por obtener favor de hombres se meten en problemas con Dios. Se meten en problemas porque hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero que le agrada al hombre. ¿Cómo dice Eclesiastés 12:13? Mírelo, pero vamos a leerlo desde ahí, 13 dice. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Hay un día donde todo se mostrará? Sí. No te preocupes si son injustos contigo. Preocúpate y ocúpate de que tú no seas injusto con nadie. Que tú no seas injusto. Que están siendo injustos contigo, eres bienaventurado. Que están siendo injustos contigo, eres bienaventurado. Y quieres que te diga algo, aun cuando le hacen injusticia a la iglesia alaba, glorifica, adora. ¿Sabes por qué? Porque se nos permite padecer juntamente con Él para ser glorificados juntamente con Él. Cuando la iglesia padece injustamente, está siendo glorificada con Él. No te quejes más por lo que te hacen, por lo que te dicen, que te dijeron, que te miraron, que te tocaron. Cuando dentro de ti sale una voz en tu carne que te dice, no aguanto más esto, ese no es usted. Porque el que vive dentro de usted aguantó todo. Corona. A ese no le metieron un golpe, se los metieron todos. Con rejo de cuero entorchado en alambre de púas. Le clavaron sus manos, sus pies. Y él nunca dijo no aguanto. Entonces, ¿cómo vas a decir que tú eres iglesia? Y porque una mosquita se te para ahí en el hombro vas a decir no aguanto. ¿Iglesia? ¿A qué voz estás escuchando tú dentro de ti? ¿Qué voz oyes? ¿Cuál es la voz que te guía?
Ya está bueno que dejes de ser títere de Lucifer en tus emociones, sentimientos, placeres, deseos y en esa carnecita que está tan viva y debe morir. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mire lo que demanda el Señor. No, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y esto es para hoy. Y la gente está interesada, como en los tiempos de Noé, en casarse, en darse en casamiento, en comprar, en vender. ¿Sí? ¿Cuál es tu próximo lugar de vacaciones? Date cuenta que estamos ocupados en eso, iglesia. Es que el pastor Martín no sale de vacaciones. Mentiras de Satanás. Pero solo salgo cuando Él me manda. Y solo voy a donde Él quiere. Y solo hago lo que Él decide. Porque el otro es carne, iglesia. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, la iglesia, los afinará como a oro y como a plata, la iglesia, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, la iglesia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, la iglesia, como en los días pasados y como en los años contiguos. 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El contexto está hablando al tiempo del profeta menor Malaquías. Pero estamos viendo en el antiguo pacto cómo Dios desde el principio ha traído juicio sobre naciones, juicio sobre su pueblo, juicio sobre sus escogidos, y estamos prontos al tiempo del juicio de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, todas se cumplirán. Ahora entremos en el nuevo pacto al juicio de Dios. Mateo 11, 20, 24 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Porque no se habían qué? Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de Él, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Perdón, el castigo tiene niveles. Algunos serán castigados de qué manera y otros de qué otra. Para algunos será tolerable el castigo, para otros inaguantable. Mire lo que está diciendo. Siga ahí conmigo, por favor. ¿Sí? Por tanto, diga que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de Él será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Escúcheme y ayúdenme. No voy a interpretar ni conceptualizar. Sodoma representa homosexualismo, lesbianismo. Y dice que aquellos que habiendo visto milagros no se arrepintieron, serán castigados peor
que el homosexual y la lesbiana. Hoy hay una iglesia que se ufana de milagros. Hoy hay una iglesia que se ufana de prodigios. ¿Quién dijo que en eso era lo fundamental de la iglesia? Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él hace los milagros que quiera, no. Pero ¿para qué es un milagro? Para que la gente entienda que debo cambiar mi manera de pensar, que debo nacer de nuevo, que debo buscar la voluntad de Dios. Mire lo que está diciendo el día del castigo. A los homosexuales y lesbianas trataré más suave. Pero tú que te congregabas y no quisiste venir a un cambio de pensamiento, para ti será más duro todo. De por sí, hay unos que aquí en la tierra ya lo están viviendo y se quieren hacer los sordos. Muchos de nosotros hemos visto qué clase de milagros. Muchos de nosotros hemos visto el respaldo de Dios, la sanidad de nuestros cuerpos. Muchos de nosotros vemos cómo muchas veces tenemos, vivimos, vestimos y experimentamos cosas que no nos merecemos. Eso es milagro de Dios, mi hermano. Y dice que para esas personas será más fuerte, porque no son agradecidos. Y cuando hablo de agradecidos, hablo de la única manera como yo respondo en agradecimiento al Señor por su gracia es con fe, creyendo a su palabra. Es la fe con acciones. Cuando hablo de acciones no hablo de obras de caridad que sin dejar de hacerlas debo hacerlas, pero fe es vivir la palabra, mi hermano. Someta esa carne que hay en usted. Usted tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Someta esa carne. Cuando hablo de a iglesia, humillémonos, seamos iglesia. Humillémonos. Sí, ya estuvo bien tanto concepto, tanta cosa que no es. Por favor, no pasen sus hijos por el fuego. ¿Para qué trajeron hijos a este mundo? Créame que a papá Dios le duele eso. Hijos inocentes que tengan que sufrir el que yo quiera seguir viviendo el pensamiento del mundo. ¿Usted quiere ver cuál es la mentira más grande de todas? El mundo. ¿Por qué te sigues deleitando en el mundo? ¿Para qué trajo esos hijos? ¿Por qué? Pero estás a tiempo, iglesia, no. Porque todavía estamos aquí, no estamos en el juicio. Alabado sea el Señor. Estás a tiempo. Estás a tiempo. ¿Cuántos padres tienen hijos regados por todo lado? Dios te pedirá cuentas de cada hijo. ¿Cuántas niñas hoy, sin medir las consecuencias, sin darse cuenta que 20 años son así y en 20 años ese momento de placer se le convierte, que Dios te guarde, jovencita, en una visita en un lugar de esos a ese hijo que no le pediste a Dios, sino que simplemente fue un momento de tu placer, un momento de tu bendita rebeldía. Porque la palabra me ha enseñado que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hombre que ama a su propia mujer, a sí mismo se ama. Mujer que se sujeta al Señor, se sujeta a su marido. Juicio viene, iglesia. ¿Aló? Juicio viene, dice el Señor. Sí, hay castigo fuerte. Mateo 12, pase al 12 y leámoslo 36 en adelante. Mateo 12, 36 en adelante. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día. Sangre de Cristo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Toda palabra desde el momento que tenemos razón será publicada y seremos juzgados por esas palabras. Hay algo que borró la palabra ociosa que tú y yo dijimos, que la sangre
Jesucristo. Perdón, iglesia. Si este cuerpo piensa hoy hablar bendición y amor, ¿por qué tú te haces llamar iglesia y sigues hablando maldición, grosería, mentira, vulgaridad? Mira lo que dice allá Pablo en Efesios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mis palabras tienen que estarte trayendo gracia, aunque te esté hablando de juicio. Cuando yo hable con mi enemigo, mi palabra tiene que darle gracia a mi enemigo, aunque sea mi enemigo, porque yo soy un hijo de Dios. Y la mente de Cristo, que es mi cabeza, porque yo soy su cuerpo, Él no va a pensar en algún momento: fue que este me pegó muy duro en esta parte de mi cuerpo, maldigámoslo. Mire lo que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que los fornicarios, ni los inmundos, ni los ávaros, que son idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y remata con el siguiente versículo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hoy la gente quiere palabras vanas. ¿Sabe qué es una palabra vana? La que no trae espíritu. Y hoy se habla aún en ministración, en predicación y en consejería, palabras vanas. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si tú te llenas de palabra, la sangre de Cristo borra toda palabra ociosa. Qué precioso sería llegar el día del juicio y que el Padre diga: por la sangre de mi Hijo, porque aceptaste el sacrificio, porque aceptaste a mi Hijo, no hay palabra ociosa contra ti. Entra. Aunque sabes que durante años dijiste muchas cosas que no debiste decir. Ten cuidado con esas palabras ociosas, con esa apariencia de falsa autoridad. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, mire lo que les está diciendo y mire lo que le dicen: deseamos ver de ti señal. ¿Y qué les contesta el Señor? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Con quién se levantarán? ¿Quién se levantará con nosotros el día del juicio? Los de Nínive. Y mire lo que dice ahí, ¿sí? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar, dijo Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí que el versículo que está en tu mente es más que la predicación de Jonás y la sabiduría de Salomón. Y ese versículo te trae convicción de pecado, mi hermano. No es simplemente ahí para memorizar como las tablas de multiplicación. Amén. Juan 5, 19, 29.
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el que trae juicio? Siga con esto. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, a condenación en ese juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad ¿de hacer qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, día de juicio. Nadie quedará sin juicio. Nadie quedará sin juicio. Nadie quedará sin juicio. Juan 16, 7-11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él se fue y lo envió, amén. Y cuando Él venga, ya vino. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Me permito compartirle la revelación personal de mi vida. Esto no es doctrina. Amén. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Convencer a alguien de la vida de pecado que lleva. Después de que lo convence y por convicción de pecado se arrepiente y confiesa iniquidad, ¿de qué lo convence? De que viva en justicia. Ahora empiece a ser justo con todo el mundo. Ahora empiece a ser justo. Es el Espíritu Santo que me lleva a decir: he sido injusto contigo, perdóname. He sido injusto contigo, perdóname. He sido injusto contigo, perdóname. Fui injusto allí, yo tengo que ir a restituir algo que debo restituir. Yo fui injusto con esta persona, yo debo darle el dinero a esta persona. Yo he sido injusto allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí y Él me hace redarguir en justicia. Pero lo más tremendo, también me convence de qué? De juicio. Yo no puedo volver atrás, porque Él me redimió. Y si yo vuelvo atrás, aunque me haya redimido, habrá un juicio. Y perdónenme los conocedores de la Biblia si me equivoco, pero aunque seamos salvos, habrá un juicio para los salvos. Y allí va a haber algo que va a pasar. Aún a los salvos, Él les tratará de cierta manera. No bastaba con ser salvos. La gente dice: yo ya soy salvo. Uy, el Espíritu Santo que muera en un creyente, lo primero que le hace es renunciar a la vida de pecado, luego a ser justo con todo el mundo, porque ahí está la justicia de Dios. Y tercero, yo atrás no vuelvo. ¿Por qué? Porque hay un juicio. ¿Sabe qué trae el Espíritu Santo? El más alto nivel de temor de Dios. Ahora cuido mis palabras, mis gestos, mis acciones, todo. ¿Quién dice que yo podré convencer a Santiaguito de que cambie de algo? No soy yo. Por lo cual debo mirar cómo trato la iglesia de Jesucristo. Yo soy un eunuco. Yo no puedo tocarle la esposa al esposo. Todos. No podemos tocar a esos hijos. No podemos tocar a esas personas por las que Él murió. Lo tremendo es que cuando tú ignoras la necesidad de otro, la estás tocando. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
¿Qué quiere decir? Ahora son ustedes los que van a mostrarme a mí aquí en la tierra. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, yo ya no puedo echarle la culpa al diablo de lo que yo decido hacer. Él ya fue juzgado. ¿Fue que el diablo? Es que el diablo tocó a mi hija. ¿Perdón? Es que el diablo tocó a mí. ¿Perdón? ¿No será que tú años atrás has sido instrumento del diablo con tu ejemplo y tu palabra? Siendo llamado a ser salvo. ¿Cuándo vas a tomar en serio la vida de Dios? ¿Cuándo vas a hacer iglesia? Iglesia verdadera. Que le puedan bofetear, herir y digan, por ti lo que sea, mi Señor. Por ti lo que sea. Siga conmigo. Venga aquí algo importante. Uy, algo importantísimo. Primera de Corintios 11. Esto es muy clave. Primera de Corintios 11, 27 en adelante. La cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, que es la palabra de Dios. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ay, mire lo que dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen porque no han tomado en serio la palabra de Dios. Cuando la comunidad celebra el ritual de la toma de la cena del Señor, pan y vino físico, fruto de la vid físico, ¿sí? Se hace en el espíritu, en la carne. Hoy aún la iglesia creyente del Evangelio lo volvió un dogma, que cada domingo de primer mes, ahí nunca digo, cada vez que se reúnan, pero yo creo entender que dice cada vez que se reúnan en el espíritu, porque ustedes están juntos muchas veces, pero no en el mismo espíritu. Y lo convirtieron en ahí. Es que hoy es primer domingo de mes, traigan la cena, haga una oracióncita, arrepiéntase ahí y venga para acá. Y no estás viviendo la vida del espíritu. Y mire cómo mucha iglesia que se hace llamar iglesia está enferma, está débil en su carácter, no pueden perdonar, no pueden amar, no pueden olvidar, y otros ya partieron por no tomar en serio la palabra de Dios. Ese es el verdadero alimento, ¿verdad? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, es inevitable. Yo solo traigo este versículo para que entiendan algo. Hay juicio. ¿Por qué insistes en culpar al otro o a la otra de algo que tú tienes que arreglar delante de Dios? Es yo que me pongo en paz con Dios. Es yo que vengo a cuentas con Dios. Allá el otro como quiera vivir su vida de por sí. Con esta palabra revelada el día de hoy, después de que alguien me insultara, un verdadero hijo de Dios sabe qué dices. Sangre de Cristo, borra esas palabras para que no sea juzgado por ellas. Cuando alguien te insulte, lo único que necesita esa persona es que tú ruegues y ores por él. Bórrale esas palabras, sangre preciosa, mira todo lo que ha dicho. Tú me amas, yo ya soy salvo, pero él será condenado por esas palabras de misericordia. Ese es un verdadero hijo de Dios. No se va a enredar. Por eso dijo que el verdadero siervo no es contencioso, no pelea con nadie, no anda ahí con palabrería y discutiendo, porque sabe que cada palabra que salga de nuestra boca seremos juzgados. Palabras necias, vanas, vacías. ¿Quién dijo que otra persona va a cambiar por mi palabrería, por mis argumentos, por esas telenovelas a las que ustedes le llaman mi problema? Es que mi problema es una telenovela lo que usted montó ahí. Esa no es la verdad de Jesús. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Yo no dependo de la realidad, yo vivo en la verdad. Estamos acá en mi iglesia amada de Jesucristo. Primera de Pedro, siga ahí adelante, capítulo 4, versículo 17.
Sangre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La salvación es gratuita, pero aquí hay un tic muy tremendo. Con dificultad. Porque hay alguien que quiere hacer eso. Y antes de que me hagan eso, y antes de guardar otras cosas, pégueme a mí, pero esto no me lo quita. Insúlteme, maltráteme, haga lo que quiera conmigo. Pero debo llegar al día del juicio con esto. Debo perseverar. Mi salvación, mi salvación, mi salvación, mi salvación. Y el primer enemigo es la carne. Y esto fue escrito cientos de años atrás, miles atrás. Y dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Las palabras que os he hablado os juzgarán. Si usted las vive, bien. Si no, ahí está el juicio. Ahí está el juicio. Segunda de Pedro 2, a partir del 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su mente justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que tienen relación e intimidad con Él, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Perdón, hago un alto. ¿Sí se dio cuenta que ya nadie puede echarle culpa al demonio? Y cuando usted por andar en pecado y por una cantidad de cosas mete al demonio, ¿cómo lo llama él? Contumaces, atrevidos. Sí, él nos dio autoridad, pero que el Espíritu revele que es esa autoridad. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las mentes inconstantes en mantener la palabra, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vacías, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado para guardarlo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Usted no es ningún perro ni ninguna puerca. Usted es la imagen y semejanza de Dios. Ahora demuéstralo con tus hechos. Humíllate delante de Dios. Sigue adelante. Primera de Juan 4:17. Estoy terminando. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿En qué tienen confianza? En que se ven a sí mismos y ven el fruto del Espíritu. No tienen temor. ¿Hay alguien que al día de hoy no tiene temor de juicio? La iglesia. Lo está esperando, porque esa iglesia está sufriendo mientras llega el juicio. A esa iglesia la están vituperiando. Esa iglesia es esa mujer que en el hogar ha guardado silencio ante el patán del marido. Es esa mujer que en el trabajo ha guardado silencio ante la persecución de los empleados y jefes. Es esa mujer, es ese hombre que por vivir la palabra está siendo atacado, perseguido, herido, rechazado, y que aún ha enfrentado situaciones extremas, difíciles, y que le duelen, pero que a pesar de todo no tiene temor de juicio. Es salvo. Hay recompensa. Hoy la gente prefiere temerle al pellizco de la carne que al juicio verdadero. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿El evangelio qué? La buena nueva que es eterna, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto ya se está dando, amén. Diciendo a gran voz, ¿qué dijo ese ángel? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se glorifica a Dios según Juan 15:8? ¿Cómo se glorifica a Dios? Entonces vamos a traducir Apocalipsis, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle fruto en abundancia. Nosotros pensamos que dar gloria es cantar, y no hay que dejar de cantar el gloria al Señor, amén. Pero mire lo que dice ahí, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, o sea, un estilo de vida en santidad, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fruto y santidad. Ahí está. Lo único que demanda. ¿Usted quiere conocer la iglesia? Es una iglesia que pase lo que pase, no deja de dar amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y le adoran santidad. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Juicio viene del original hebreo crisis con K. ¿Sabe qué traduce juicio? Crisis con K. Y viene del original griego crima con K. Y juicio, crisis, crima traduce decisión, sentencia, condenación, parecer, consentimiento, determinar, resolver, hacer justicia, juzgar a favor o en contra. Por eso cuando alguien dice, estoy en crisis, está diciendo, estoy en juicio. Pero la crisis no es solo negativa, en contra. Usted también puede estar, estoy en crisis. Una crisis de gozo. ¿Aló? ¿Verdad? Todos debemos llegar a crisis. El camino que sigas de ahí para allá es lo que determina si eres iglesia o no. Crisis. Y le voy a pedir un favor. Terminamos Mateo 25. No puedo dejar este capítulo. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué va a decir el día del juicio? Venid, ¿qué? Benditos de mi Padre, heredad, reciban el reino para vosotros, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogemos, y desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo llama él a los presos? ¿Cómo llama él al enfermo? ¿Cómo llama él al harapiento ese que en la calle usted se le quita porque de pronto le roba sus riquezas? En vez de decirle, hoy te gasto el almuerzo, Aaron. ¿Cómo lo llama él? Mis hermanos pequeños. La iglesia es de misericordia, hermano, no de leyes, no de dogmas. Compartir con el necesitado. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna.